Round 148, señoras y señores. Hoy venimos a resolver un debate que lleva todo este montón de tiempo en discusión, más que los Rolling Stones en una gira. El capitalismo es malo, que el capitalismo es bueno, lo mismo con el socialismo. Nosotros vamos a tratar de desenmarañar hoy día toda esta situación. Lo curioso es que en Bolivia, buena parte de nuestra población repite frases que escuchan en algún lado o en TikTok cuando no saben realmente lo que está diciendo. Entonces hoy de manera sencilla vamos a tratar de explicarles de qué se trata. Esto es el efecto capital. Bienvenidos revolucionarios de sofá y emprendedores frustrados. Hoy día vamos a tratar de ver qué es el socialismo, el capitalismo, lo que es esta frase que todo el mundo usa hoy, ¿no? Es fascista, y por supuesto la modernidad con el libertarismo. Hoy me acompañan Mijail, que cree que el mercado se regula solo, siempre y cuando su tarjeta funcione bien, y Pachita, que cree que el Estado debería darle un abrazo cada vez que respira. Bienvenidos, muchachos, gracias por acompañarme en este programaza que hacemos cada semana y que tratamos de ver la política, economía y finanzas de una manera muy irónica y divertida. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludos. Oye, Winter, por si acaso, no es que cada vez que mi tarjeta funcione bien, es cada vez que mi tarjeta tenga dinero para gastar. Si no tengo dinero, ¿para qué me sirve mi tarjeta? ¿No? Y hay otros usos que se le dan a la tarjeta, los del Chapare saben. Sí, bueno. O hacen... Y no, yo no quiero que el gobierno me dé todo el tiempo un abracito de consuelo, para nada. Yo lo que quiero es que me dé laburo para poder, o condiciones para poder laburar. Eso es lo que quiero. Papi. 11 días más. Dios va a querer. Así es la vida. Sí. La vida es un vaivén, ¿no? Dicen. Sí, así es un vaivén. Hay una frase muy importante que dice, el trabajo te hará libre, ¿no? Y eso es lo que realmente todos queremos, ¿no? Parte de lo que vamos a ver precisamente ahora en los tópicos de lo que significa cada uno de las tendencias. Así es, señores. A ver, tratemos de ver, no una definición RAE, pero tratemos de resolver qué es el capitalismo, así en sus propias palabras, muchachos. Dale, querido Mijail. Dale. Bueno, más que el capitalismo como tal, hoy en día lo que corre en boga es el neoliberalismo, ¿no? Esa es la mala palabra que usan las personas de izquierda que no tienen ni pinche idea de cómo funciona una economía y cómo debería ser esta saludable. La posibilidad de que cada uno pueda generar recursos a través de sus propias capacidades y méritos es quizás la mayor aspiración de todas las personas o que las personas deberían tener. No por ello, en mi opinión, deberíamos desentendernos del sufrimiento de nuestro vecino, digamos, ¿no? O de nuestro familiar, o nuestro pariente, o las personas que apreciamos o con las que convivimos. Pero de ninguna forma a costa de que tengamos que trabajar 10 horas al día, por ejemplo, y que tengamos que darle la mitad de nuestras ganancias después de 10 horas a otra persona que ha estado echada sin hacer nada y sin tener razón de estar echada sin hacer nada. La baja. Trabajar. No trabajo, trabajar. Hay que trabajar. Eso es el capitalismo, es el poder capital sobre la economía, ¿no? Inviertes, produces, vendes, haces ganancias o intercambias, haces intermediaciones, haces ganancias, puedes volver a invertir, puedes comprar más mercadería. En el neoliberalismo, además, eso está de la mano con el hecho de que el Estado se convierta en una especie de árbitro que te permita enjugar dentro de una cancha y solamente sacarte tarjeta o sacarte a la banca si te sales de la cancha y las reglas del juego. De ninguna forma te va a decir tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. No, tú cuando quieras sos arquero y si querés sos medio cancha o si querés sos el metegol, pero de ninguna forma alguien te está imponiendo qué es lo que puedes hacer o cuánto correr, ¿no? Has corrido mucho, ya no corras más. ¿No? Como pasa, por ejemplo, en las economías del Estado restrictivas, muy estatistas, en las que tú puedes ser muy productivo, pero no puedes exportar porque hay una restricción al respecto.
cuando en realidad si exportaras, ganaras más dinero, podrías producir más, dar más trabajo, ingresar más capitales a tu economía y hacer un bien social, ¿no? Eso es básicamente lo que es la idea del capital y el liberalismo económico, mal llamado por los personas de izquierda, los zurdos que no entienden de ello, el neoliberalismo depredador del hombre contra el hombre, ¿no? No, en realidad todos tenemos que trabajar y ganar en medida de nuestros trabajos. Hace algunos años el poder del trabajo por el músculo y la mecánica era más valioso que el poder del intelecto. Hoy en día, en la era de las economías de servicios, una persona que desarrolla una página, un programa, un servicio web, genera mucho más dinero que alguien que está con todo el día con su martillo dándole a la piedra, ¿no? Claro, ¿Y por claro qué? que sí. No es porque alguien ha dispuesto que esa persona gane más dinero o porque el Estado dice que ellos van a ganar más dinero, sino porque el conjunto de la sociedad, o sea, nosotros los consumidores, creemos que su servicio es mucho más valioso que ver una piedra picada. La Claro, piedra es picada el tema probablemente sea necesaria, pero preferimos mirar Netflix. Es más entretenido. evidentemente, no. Lo que pasa es que, como bien lo dijiste, Mijail, el poder ha ido pasando de manos a lo largo de estos milenios que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Lo primero fue la fuerza física, y es precisamente de donde vos venís, ¿no? Lo que decís. Después estuvo el tema de la nobleza, después la religión, Más que la nobleza, posteriormente. la tierra, ¿no? La tierra que daba Claro, por justamente. eso, o sea, pero es la nobleza en definitiva. Después los feudos, Lo- el la parte de feudalismo. los militares, ¿no es cierto? Y finalmente llegamos al tema de la información. Entonces ahora, más que la transformación, evidentemente el tema de la información y lo que nos trae una persona desarrolladora es información. Entonces todo eso nos nutre y hace que sea mucho más redituable que alguien que está transformando. Entonces, para cerrar un poco, vemos que del capitalismo podemos decir que es un sistema donde los medios de producción evidentemente son privados, ¿no? El mercado y la competencia nos dicen cuáles deben ser los precios, en teoría. ¿Sí? Y los que ¿No? sobreviven. Exactamente, y hay una mejora en la eficiencia de los servicios, llamémoslo así. Entonces, como algo positivo tenemos innovación, un poco de crecimiento y lo que son las oportunidades, evidentemente, ¿no? Y lo malo es que hay como suelen decirlo, ¿no? El poder se engloba en unos cuantos, ¿no? Y la gente no crece a través de la meritocracia, llamémoslo así. Eso podemos englobar de lo que es el capitalismo. No, Es no, bueno. más bien lo último no. La gente en el capitalismo crece en medida de su meritocracia. ¿Ya? Claro, Pero pero esa lo que No, pasa es que perdón, sí, lo que pasa lo es manejamos bien en teoría, ¿no? Pero lo que resulta del resumen que han hecho ustedes es de que el capitalismo junta tanto capital en unos cuantos, que es lo que decía Oscar, que aquellos que no pueden adquirir el capital o tener el capital para hacer su empresa o crecer, le echan la culpa a esos cuantos de lo que no tienen. y no lo supe expresar Entonces, bien, gracias, Pacha. entonces la igualdad deja de existir por una desigualdad y ahí es de lo que se aprovecha el socialismo y de reflejar esta desigualdad, ¿no es cierto? Claro. Entonces dicen, ¿por qué el tipo tiene capital? Porque seguramente ha heredado plata de su papá, de su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. No Pero le importa sabiendo, tres claro, carajos de dónde venga la pero plata. no sabiendo, ignorando de manera Consciente. consciente, ignorando de manera consciente que hay gente que no tenía el capital y ha sabido asociarse con capitalistas. Entonces, ¿qué es el capitalista? El capitalista es el que tiene el efectivo para darle el dinero para que ese que ha tenido la idea se transforme también en un capitalista en función a su trabajo. Ahora, ¿cuál era el problema que resaltaba el socialismo dentro del capitalismo?
que decían, ok, llegó el capitalista, pero el capitalista se adueña del superávit que ha tenido la empresa que ha logrado con el que era el inversor de la idea y el capitalista. Digamos, ha invertido 10 y ganó el superávit 8. Esos 8 se los guardaba el capitalista y el otro seguía manteniendo el 10 con una ganancia casi igual, no perdía, pero no era igual. Pero fíjate esa falta de visión. El 20% de 10 sigue siendo mucho más que el 100% de 0. ¿no? Exactamente. Así es. Además hay otra cosa importante. Ok, imaginemos que es una herencia. Y vamos a irnos más allá. Imaginemos que es porque vivimos en un país de primer mundo y por eso tenemos más posibilidades de hacer mejores negocios. El resultado de una industria o que aparezca una nueva industria no sucede porque a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana una brillante idea. Es un proceso donde donde interseccionan ideas, personas, capitales, necesidades. Y capacidades. ¿ya? Exacto. Por ejemplo, yo estoy seguro que hoy en día nadie miraría Netflix si el internet que tuviéramos fuera LAN de área local de una casa. O sea, lo máximo que lo mirarían serían 50 personas en un café internet grande. ¿No? Necesitas una interconectividad y para eso necesitas desarrollar industrias y estructuras no solamente físicas, sino también intelectuales para poder lograr eso. En ese punto te puedo dar un ejemplo del ejemplo que tú has dado. Del ejemplo que tú has dado, un efecto del capitalismo de acuerdo a la necesidad de esa conexión. ¿Qué pasaba cuando yo recién llegué a Santa Cruz? Vivía por un barrio alejado de aquí de Santa Cruz, bueno, que ahora resultó ser céntrico en el Quinto Anillo, por el barrio San Silvestre, en el que, bueno, nos daba flojera con mi familia, o sea, porque ya llegábamos tarde del trabajo, ir y cocinar. Entonces nos íbamos a comer a una pensión en la noche, donde nos vendían milanesa, hamburguesa, etcétera, etcétera. Y la pensión lo que hacía era poner un televisor medianamente que se veía bien, y lo que el tipo hacía era poner películas, poner películas del interés de cualquiera, películas nuevas, películas antiguas en su DVD. Entonces la gente empezó a llenar el boliche, no tanto por la comida, sino también por ver las películas. Y al ver la película, como dura por lo general 2 horas, se quedaba y consumía, ¿no es cierto? Entonces el boliche se empezó a hacer más grande. Entonces la persona dueña de la pensión vio la necesidad de comprar un televisor más grande. Entonces amplió el boliche, compró el televisor, pudo meter más gente y empezó a funcionar de una manera capitalista. Entonces, eso es lo que no entiende mucha gente que alza la bandera del socialismo y no le entiende bien a esta movida, que es la necesidad, es lo que tú decías, el ejemplo que tú dabas. La necesidad hace de que las personas sí o sí, con conocimiento de causa o por efecto de la necesidad, se transformen en capitalistas. Pero es así, mi hermano. Y hay algo con lo que yo en realidad discrepo, no con lo que dijo José, sino con la idea. Jamás en la vida, y entiéndase bien esto, jamás en la vida vamos a ser iguales, salvo ante la ley. Salvo ante la ley. Es la única parte en la que podemos ser iguales. Porque no importa qué es lo que se haga, míranos a nosotros tres. Vos sos más bajito, José no tiene pelo, yo soy gordo, ¿me entendés? Uso lentes. Entonces, ya somos diferentes a partir de ahí. Tenemos diferentes mentalidades, diferente tipo de educación, ¿no? José fue a la católica, bueno, casualmente yo también, pero... ¿Cuál fuiste, Martín? Yo a la UNSA, a la Universidad Mayor de San Andrés Estatal. UNSA,
¿cierto? Tenemos diferentes cosas que nos diferencian. También seguramente congeniamos en nuestra tendencia política. Pero si te dieran $1 millón a vos, $1 millón a José y $1 millón a mí, los tres en 10 días tendríamos diferente forma de haber hecho uso de ese $1 millón, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy, muy hermoso, haciendo eco de un programa que grabamos antes. Cuando Partida hablaba del hijo de su compañero de colegio de sus hijos, que querían darle medallas y no. ¿Se acuerdan que les comenté que yo cuando hacía esgrima, al principio de hacer esgrima, era sumamente malo, siempre salía de último? Entonces un día yo le pregunté a mi padre, no entiendo, ¿por qué si hago lo mismo que todos los demás y entreno las mismas horas y soy dedicado durante el entrenamiento, salgo de último? Y me dijo, bueno, porque el campeón es el que hace siempre un poquito más que los demás. Y desde que entendí eso, cuando ya iba a entrenar, no entrenaba a la hora que entrenaba con todos los chicos. Llegaba un poquito antes a hacer un poco de práctica de puntería con el florete, y después de eso además me quedaba un poquito más a hacer práctica de pista, de palestra, ¿no? Y eso me hizo mejorar tanto que después, cuando ya llegué a las categorías de adolescentes con 12, 13 años, empecé a ser campeón en mi categoría y peleaba siempre en las finales en la categoría superior. Simplemente por hacer. Me parece que Oscar también alguna vez me comentó cuando jugaba tenis, ya, mientras todos practicaban 1 hora, él se quedaba toda la tarde a pelotear contra una pared para mejorar su golpe, su frontón. Y después la gente se preguntaba por qué su hijo no era tan bueno como Oscar, digamos, ¿no? Es eso. Entonces, ¿cómo pretendes que, démosle la misma educación a todos? Yo como padre voy a querer que mi hijo sea el campeón. Entonces, va a ir a un colegio público-privado, pero todos van a recibir la misma educación. Pero cuando mi hijo salga, yo lo voy a mandar a clases de inglés, lo voy a mandar a clases particulares, a clases de computación, a hacer deporte para que desarrolle cuerpo y mente y alma, como decían los griegos, ¿no? Voy a hacer todo lo posible para que mi hijo tenga una ventaja competitiva contra todos los demás. Desde el deseo mismo como padre, ¿no? Hacia su hijo. Por eso mismo a veces la gente se queja, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no tengo las mismas oportunidades? Es probablemente porque también nosotros somos el resultado de lo que nuestros padres y nuestros abuelos han hecho para que eventualmente nosotros lleguemos a ser lo que somos ahora. Ya, hubo un momento en el que ya ellos cumplieron con todo lo que podían darnos, y de ahí en adelante las decisiones que tomamos, porque tú también puedes heredar $1 millón y gastártelo en 10 días. O puedes recibir $10.000 y después convertirlos en $1 millón con inteligencia, ingenio y trabajo. Así es, señor, así es. Y entonces esto nos da mucho pie para que empecemos a hablar de lo que es el socialismo, ¿no? Es un sistema que todo el mundo sabe, donde los medios de producción, donde todo está básicamente en manos del Estado. ¿No es que somos sociables? Corrupción. Esa es broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he escuchado. Solo haber escuchado eso ha hecho que todos nosotros seamos más estúpidos que antes. Así es. Hay más ineficiencia, y aunque no se crea y está científicamente comprobado, históricamente hay escasez de papel higiénico. La gente empieza a limpiarse el culo con marlo, como dicen, ¿no? Es así nomás el socialismo. Pero el otro lado, porque decir que todo es malo sería tratar de tapar el sol con un dedo, muchachos, ¿no? Cuando digo tengo que irme a mi casa porque mañana tengo trabajo después de una reunión social, ¿no? Pero no, pues quédate un rato más, no, chicos, estoy muy acostumbrados a los lujos del capitalismo, como tener agua potable y papel higiénico, así que voy a ir a trabajar mañana. Decíamos que lo bueno del socialismo es que busca precisamente una igualdad, una justicia social, busca la igualdad esa que decíamos que no existe, ¿no? Que busca darle un papel preponderante a los trabajadores. Dice, si la empresa quiebra, los trabajadores se hacen cargo. ¿Y quién pone? El Estado. El Estado no produce plata. La producimos los que trabajamos de manera privada y pagamos nuestros impuestos. Eso es lo que no terminan de entender estos tipos, ¿no? Y obviamente brinda un poco más de protección a las personas vulnerables, lo cual me parece perfecto, ¿no? Por eso, perdón que... Es que hay una mezcla. Perdón.
¿cuáles son los países de mayor éxito y los que mejor gente feliz tiene? Noruega, ¿no es cierto? Esos lugares que son nórdicos, ¿no? Que todos los pelotudos estos andan diciendo, ¿son socialistas? No, no son socialistas, tienen políticas capitalistas que integran esta parte de la justicia social y obviamente también le dan bienestar a los más desprotegidos, como salud, educación y esas cosas que yo pienso que todo el mundo debe tener. Le has dado al clavo en lo que último que dijiste. No es una cuestión de política social, es el estado de bienestar. Justamente por eso Francia ha entrado en una serie de revueltas muy intensas, porque ya no están sintiendo el estado de bienestar con el que vivían hace 10 años. En Suecia, y eso se debe a la diferencia de los liberté, suizos. fraternité, égalité, ¿no? Más allá de eso, Bien filosóficamente. han mezclado papas con cebollas todos los países europeos y los nórdicos han sido muy inteligentes en cuidar eso. Sus políticas económicas son capitalistas en lo económico y sus políticas sociales solo son sociales en el bienestar de vida, en el bienestar de las personas. Aunque suene redundante. Esa sinergia que logran entre la idea que es genial del socialismo como idea, es genial. En la práctica lo han sabido hacer porque no han mezclado la economía con el bienestar social. O sea, las políticas capitalistas las siguen manteniendo porque generan riqueza. El capitalismo sí o sí te genera riqueza. Y el socialismo o las políticas socialistas se aplican para el bienestar. Es perfecto lo que ustedes dos han dicho. Sí. ¿Cómo? Haciendo de que el capitalismo funcione y tenga tanto o capte tanto dinero para que el aparato social se vea beneficiado de ese dinero, de ese trabajo que ha hecho el capitalismo y todos vivan felices y en paz. Pero la realidad en muchos de nuestros países es otra. Haces muchas pausas dramáticas, Pacha. Lo siento, es que estoy en el tema de enigma arcano y sí, como estamos en el tema del Zoom, haces pausa y yo tengo un delay de 5 segundos y quiero entrar. Pero tienes toda la razón. Lo dijo Pepe Mujica, por ejemplo, el expresidente de Uruguay, lo dijo claramente. Yo necesito empresarios para que ganen plata y yo veré cómo a través de sus impuestos voy a distribuir eso entre toda la población. Lo tenía clarísimo el hombre y era extremadamente socialista, ¿no? Pero nunca cayó en el estado depredativo de matar la gallina de huevos de oro para sacarle todos los huevos y darse cuenta que adentro solo habían tripas y muerte, ¿no? Y ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Le has dado bien que tocaste el tema porque es el tema del comunismo y el socialismo. Todo el mundo está confundido en esto. Parece pensar que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. El comunismo es el modo histórico del socialismo. El socialismo decíamos que es la parte en donde el control de la mayor parte de la economía está bajo el Estado. En el comunismo no hay empresa privada directamente. Todo es de todos. Y alguien que reparte, curiosamente, es el que es más igual que todos los demás, ¿no? Exactamente. Entonces, el comunismo es una utopía. Es el paso que precisamente los socialistas han querido abolir primero, que es el paso a la monarquía, al abuso del aparato público. Así es. Claro, porque queda hacer un absolutismo típicamente en estos regímenes, pero yo estaba viendo otro TikToker muy interesante que decía, mi lucha no es contra la izquierda progre o contra la derecha autárquica. Mi lucha es justamente en la defensa de la civilización occidental, donde los valores democráticos y las libertades individuales se respetan por encima de cualquier cosa. Y eso es contra todos los autócratas que pretenden quedarse con el poder, ya sea a través de un sindicato, de una persona, de un caudillo, o incluso de un solo partido único todopoderoso que te va a decir cómo vivir y cómo morir eventualmente. Así es. Y
para no quedarnos sin tiempo y no dar esta definición, porque han escuchado que todo el mundo dice fascista, fascista. Parece que no entienden estos tipos lo que es ser un fascista, ¿no? Deberían anotarse todo lo que hacen en sus redes sociales, porque parece que ya nadie va al colegio. El fascismo no es sinónimo de derecha, tarados, ¿ya? Y tampoco es solo autoritarismo. Es una ideología nacionalista, colectivista y totalitarista que mezcla el control político con el control económico, todo apelando a las emociones de los medios. Y por supuesto buscan un mayor control estatal que se une más a lo que es el socialismo. Quisiera contarte eso. Un sindicato es más fascista que una sociedad anónima de empresarios. Así es. Por esto me molesta escuchar que vos piensas diferente a alguien fascista. No, son un grupo de tarados, no sé. O sea, parece que de verdad son escapistas de la sinapsis. Tienen que empezar a aprender a utilizar los medios y no repetir como loros lo que escuchan en las redes sociales. El fascismo puede vestir... Bueno, dicen que el fascismo se cura con de overol. Perdón, hermano, te estaba hablando. Perdón, disculpa, dicen que el fascismo se cura tan fácil, esto lo leí también en las redes, el fascismo se cura tan fácil como salir a viajar un poco y conocer el resto del mundo. Ya te voy a claro, sí. Para ser fascista no necesitas ser un tipo de cuello blanco o estar vestido de overol, ¿me entendés? No tenés que hacer suntuosidad, simplemente es una manera de pensar. Pero esta gente hoy día lo usa para el tuje. Solamente para provocar... Así es. Nada más. Y finalmente los libertarios. ¿Qué podemos decir de los libertarios? Mijail, ¿podrías darnos breve porque nos vamos quedando sin tiempo? Allá. Muy bien, bueno, este es otro espectro de la política que va más allá de izquierda a derecha, ¿no? Yo siempre les digo, la política no es solamente unidimensional, derecha contra izquierda. También tenemos el libertarismo contra el estatismo, por ejemplo, ¿no? Los conservadores contra los progresistas, puede ser progresista de derecha, puede ser progresista de izquierda. Bueno, en este caso los libertarios, el libertarismo contra el estatismo. Y eso tiene que ver, el libertarismo implica el respeto irrestricto a la defensa del proyecto de vida de cada persona, mientras que el estatismo promulga de que el Estado tiene que decirte lo que hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y con quién hacerlo. Entonces, hay personas a los que les gusta el Estado paternalista que les da todo, pero también les limita todo. Obviamente no. ¿Podrías llamarlos algo así como anarquistas? Bueno, es que hay libertarios, ¿cómo es? Anarcolibertarios también. Anárquicos. Sí, hay anarcolibertarios, pero hay también varios tipos de anarquistas, ¿no? Entonces, la política hoy en día tenemos que entenderla como multidimensional, ¿no? Y no podemos definirnos solamente como izquierda y derecha. Como les digo, yo soy una persona que en lo económico soy claramente de derecha, pero también tengo sentimientos de preocupación por mi prójimo y eso no me hace absolutamente izquierda, ¿no? Entonces, lo que diríamos, y es lo que les digo a mis hijos todo el tiempo, nada en exceso es bueno. Sí. Tienes que tener una medida correcta y justa para las cosas. Ni muy libertario, ni muy capitalista, ni muy socialista. Yo creo que la medida es nuestra conciencia en todo en caso. Equilibrio. Es la máxima de la sabiduría griega. Es la máxima de la sabiduría griega, ¿no? Conócete a ti mismo y todo en equilibrio. El estoicismo. Sí. Claro, el libertarismo... Hace 5.000 años, creo. Ya lo sabían. La gente tiende a pensar, en efecto, que el libertarismo es aquel pensamiento político que te va a resolver la vida, desde el precio del pan hasta lo que es el tráfico de las calles. Spoiler, no lo hace. Entonces, claro, ejemplo, tenemos lo que está pasando en Argentina. Todo tiene su bueno y su malo. Pensar que esto es solo bueno es ser obtuso realmente, porque todo tiene su pro y su contra. Es el yin y el yang, en la vida, en la política, en la religión, todo es así. Y como tú bien decías, Pacha, lo importante es lograr
un engranaje, hay que ver bien. O sea, nos hemos vuelto personas, como lo decía un amigo el viernes, en una reunión que tuvimos, decía, lo hemos futbolizado todo. Soy de acá y no puedo ser de acá. Entonces, vayamos pensando en que hay que analizar, hay que usar el cerebro. O sea, no todo lo que nos dice este es bueno y no todo lo que nos dice este es malo. Y eso es lo peor. O sea, no voy a votar por este porque es de, no me gusta que sea de Santa Cruz. O sea, por Dios. Son excusas psicoemocionales que nosotros mismos nos imponemos. Una ideología como tal, o una religión incluso, no son malas. No hay religión en el mundo que diga ve y mata a tu prójimo porque eso te va a dar salvación. Bueno, con alguna excepción. Sí, hay una. Sí, pero eso también tiene sus argumentaciones, pero no vamos a hablar de las religiones. La mayoría de las religiones buscan que la gente empiece a vivir bien y en armonía con su entorno, con sus vecinos y consigo mismos. Y eso no es malo, ¿verdad? En esencia. Todo está lo malo, las personas que usan y transgiversan todas esas enseñanzas para usar después excusas como que no, hay que enseñarles nuestra verdad a costa del fuego o la espada. Y eso pasa en la política, ¿no? No, nosotros tenemos una verdad y tenemos que enseñarle a fuego y la espada. Y cuando logramos imponerla, ¿qué sucede? Normalmente, todos esos ideales que te llevaran a conseguir el poder, eventualmente los usas en beneficio tuyo y a costa de los demás. Y aparecen casos de corrupción, casos de maltrato, de abuso, incluso genocidios, ¿no? En algunos casos que han sucedido tristemente en el mundo y la historia nos lo recuerda. Entonces no está tampoco solamente en la ideología, también está en la conciencia de las personas y en ese civismo de decir, ok, ¿qué es lo correcto y qué es lo que no? ¿No? La crisis es hambre y sufrimiento para las personas, el pan que no llega al padre, el hombre que llega a su casa y no tiene dinero para darle comida a los hijos, la madre que se preocupa porque no tiene remedios para el hijo enfermo, ¿no? Y sin embargo tienes actos de corrupción que se comen los recursos de esas personas que están sufriendo. ¿Y tiene que ver con la ideología? No, tiene que ver con una crisis de una persona que no tiene conciencia y está sus necesidades o sus ambiciones por encima de todos. Hay otra frase que alguna vez me dijo mi padre, me imagino que la leyó él también. Cuídate, o sea, el mundo alcanza para todos para que vivamos felices, pero jamás será suficiente para las ambiciones de un solo hombre. Así es, hermano, tal cual. Qué frase sanga. Y como frases tengo algunas preguntas de nuestros suscriptores. Puede ser una porque es bien cortita, que dice, Camila Vargas nos pregunta desde Cochabamba, ¿por qué siguen creyendo que el socialismo es sinónimo de igualdad? Y esto es por el marketing, querida Camila. ¿Ah? Nada más, nada menos. Es así de sencillo. Vamos cortando, nos despedimos. Muchas gracias por haberme acompañado una noche más, querido Mijail, querido Pacha. A los suscriptores, continúen por favor mandándonos preguntas. Hoy día nos quedamos sin tiempo porque este tema es realmente amplio. Comenten en la cajita de los comentarios qué les ha parecido, de qué tendencias son ustedes. Si los he insultado, quédense bien insultados, ni modo. Insúltenme también si lo desean. Yo les responderé a la altura. Y también decirles que sean del color que sean, los seguimos queriendo porque ustedes hacen que tengamos ganas de seguir haciendo este programa. Buenas noches y hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, chao.